Hombre negro acusado de robo en una tienda de lujo. Lo que sucedió cuando llegó la policía dejó a todos en shock. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El sol de la tarde madrileña se colaba por las persianas de la elegante oficina en la Torre Picasso. Mateo Suárez, un joven de 30 años con rasgos afilados y piel de ébano, observaba el horizonte de Madrid desde el piso 42. Las agujas del reloj de su muñeca, un regalo que se había hecho a sí mismo cuando cerró su primer contrato millonario, marcaban las 5 en punto. Era hora de transformarse. Con movimientos precisos, Mateo se quitó el traje italiano hecho a medida que vestía durante su jornada como director ejecutivo del grupo financiero Altamira. Guardó cuidadosamente su reloj en el cajón de su escritorio y se puso unos vaqueros gastados, una camiseta sencilla y unas zapatillas deportivas. Recogió una mochila desgastada del suelo y se miró en el espejo de cuerpo entero que decoraba una de las paredes de su despacho. «Hoy no eres Mateo Suárez, el hombre que gestiona más de 100 millones de euros», murmuró para sí mismo. «Hoy eres solo Mateo, el profesor voluntario». Su secretaria, Carmen Vidal, una mujer eficiente de mediana edad, levantó la vista cuando Mateo salió de su despacho. Después de 5 años trabajando juntos, aún le sorprendía esta transformación semanal. «¿Listo para tu clase, Mateo?», preguntó con una sonrisa cómplice. «Como siempre, Carmen. Cancela cualquier llamada hasta mañana, por favor. Sabes que estas horas son sagradas». Mientras descendía en el ascensor privado, Mateo repasaba mentalmente la lección que impartiría hoy. 2 veces por semana, abandonaba su identidad como uno de los financieros más influyentes de España para convertirse en profesor voluntario en La Esperanza, un centro comunitario en el barrio de Lavapiés. Allí enseñaba finanzas básicas y emprendimiento a jóvenes de entornos desfavorecidos, muchos de ellos inmigrantes o hijos de inmigrantes, como él mismo había sido. El metro de Madrid lo transportó del distrito financiero al corazón vibrante y multicultural de Lavapiés. Mientras caminaba por las calles estrechas y empinadas, Mateo sentía cómo se desprendía de la presión de su cargo. Aquí nadie lo reconocía como el brillante graduado de Harvard que había revolucionado el sector financiero español. Aquí era simplemente el profe Mateo, el que explicaba con paciencia cómo administrar un presupuesto o elaborar un plan de negocio. El centro comunitario La Esperanza ocupaba un antiguo edificio rehabilitado. Cuando Mateo entró, fue recibido por el bullicio de adolescentes y jóvenes adultos que lo esperaban. «¡Profe!», exclamó Yasmín, una chica de origen marroquí de 17 años. «He aplicado lo que nos enseñaste la semana pasada. He conseguido que mi madre abra una cuenta de ahorro para mi universidad». El rostro de Mateo se iluminó. Estos pequeños logros eran su verdadera recompensa, mucho más valiosos que cualquier transacción millonaria que pudiera cerrar en su oficina. Durante las siguientes 2 horas, Mateo se sumergió en la enseñanza. Explicó conceptos complejos con ejemplos sencillos, conectó con cada estudiante y les transmitió no solo conocimientos técnicos, sino también su pasión por la educación como herramienta de cambio social. «Recordad», dijo al finalizar la clase, «el conocimiento es el único capital que nadie puede arrebataros. Invertid en vosotros mismos». Cuando terminó, el sol ya se había puesto. Mateo se despidió de los estudiantes y del personal del centro, prometiendo volver en 2 días. Tenía hambre. Había estado tan ocupado durante el día que apenas había comido. Al salir del centro, vio una pequeña tienda de conveniencia al otro lado de la calle. El luminoso rótulo de Alimentación Molina brillaba en la oscuridad creciente. Decidió entrar a comprar algo para cenar antes de regresar a su ático en Salamanca. La campanilla de la puerta tintineó cuando Mateo entró. El establecimiento era pequeño pero bien surtido. Un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y un delantal verde, atendía a un cliente en el mostrador. Don Vicente Molina, según indicaba la placa en su pecho, sonreía amablemente mientras cobraba a un hombre de mediana edad, vestido con un traje arrugado que cargaba una mochila similar a la de Mateo. Mateo recorrió los pasillos, seleccionando un sándwich,
una botella de agua y una manzana. Mientras esperaba su turno, notó cómo la expresión de don Vicente cambiaba sutilmente cuando posó sus ojos en él. La sonrisa cordial que había ofrecido al cliente anterior se transformó en una mirada recelosa. «Buenas noches», saludó Mateo educadamente cuando llegó al mostrador. Don Vicente asintió secamente sin responder al saludo. «La mochila», dijo señalando un cartel escrito a mano que Mateo no había notado antes. «Por seguridad, deje sus bolsas en la entrada». «Disculpe, no lo vi», respondió Mateo extrañado porque el cliente anterior había mantenido su mochila consigo. «Pero el señor que acaba de salir...» «Son las normas», interrumpió don Vicente con tono cortante. «Déjela allí o váyase a comprar a otro sitio». Mateo sintió una punzada de incomodidad, pero decidió no discutir. Dejó su mochila en un rincón junto a la entrada y volvió al mostrador con sus compras. «Serán 7,50 €», anunció don Vicente, observándolo con ojos entrecerrados. Mateo sacó su cartera y extrajo la tarjeta corporativa del Grupo Financiero Altamira, una elegante pieza de metal negro con su nombre grabado en relieve dorado. Era la única que llevaba consigo. No había esperado necesitar efectivo para su clase. Al ver la tarjeta, los ojos de don Vicente se abrieron con sorpresa y luego se entrecerraron con suspicacia. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó sin tomar la tarjeta. La pregunta golpeó a Mateo como un cubo de agua fría. De repente, fue consciente de cómo lo veía don Vicente, un joven negro, con ropa casual, en un barrio como Lavapiés, con una tarjeta corporativa de una de las empresas más prestigiosas de España. «Es mi tarjeta», respondió con calma, aunque sentía cómo una familiar tensión comenzaba a crecer en su pecho. «Trabajo allí». La risa seca de don Vicente resonó en la tienda vacía. «¿Tú? ¿En Altamira? ¿De limpiador quizás?». El desdén en su voz era palpable. «No me tomes por tonto, chico. Esa tarjeta no puede ser tuya». Y así, en aquel pequeño establecimiento en el corazón de Madrid, lo que debía haber sido una simple compra se transformó en el preludio de un enfrentamiento que cambiaría irrevocablemente las vidas de ambos hombres. El tiempo pareció detenerse en la pequeña tienda de conveniencia. Mateo sostenía su tarjeta en alto, sintiendo cómo cada latido de su corazón reverberaba en sus sienes. No era la primera vez que enfrentaba este tipo de situaciones, pero eso no lo hacía más fácil. «Le aseguro que esta tarjeta es mía», dijo, manteniendo un tono neutro y profesional. «Soy director ejecutivo en el Grupo Financiero Altamira». Don Vicente soltó una carcajada que resonó entre las estanterías llenas de productos. «¿Y yo soy el rey Felipe VI?», respondió con sorna. «Mira, chico, no sé de dónde has sacado eso, pero será mejor que me pagues en efectivo o te vayas. Tengo cámaras por toda la tienda», añadió señalando un dispositivo en el techo. «Así que no intentes nada raro». La insinuación era clara como el cristal. Mateo respiró hondo, intentando contener la indignación que crecía en su interior. Había trabajado demasiado duro. Había superado demasiados obstáculos como para permitir que un desconocido lo tratara así. «Don Vicente», dijo leyendo nuevamente la placa en el pecho del hombre, «entiendo que esté preocupado por la seguridad de su negocio, pero le aseguro que no hay ningún problema con mi tarjeta. Si prefiere, puedo pagar con mi teléfono». Mientras Mateo hablaba, no notó que otro cliente había entrado en la tienda. Un joven delgado con una sudadera con capucha que se movía cautelosamente por uno de los pasillos laterales. «No quiero tus excusas ni tus artilugios modernos», espetó don Vicente elevando la voz. «He tenido suficientes problemas con gente como tú». Las palabras golpearon a Mateo como una bofetada. «Gente como tú». La frase que siempre iba cargada de prejuicios apenas velados. «¿Gente como yo?», preguntó sabiendo perfectamente a qué se refería el tendero, pero queriendo obligarle a explicitar su prejuicio. Don Vicente se inclinó sobre el mostrador con el rostro enrojecido. «Sabes perfectamente a qué me refiero. Cada semana tengo hurtos y la mayoría de las veces son...». Se detuvo, consciente quizás de lo que estaba a punto de decir. «Son jóvenes que vienen de fuera, y ahora apareces tú, con esa pinta y pretendiendo tener una tarjeta que claramente no es tuya». En ese momento la campanilla de la puerta sonó.
Mateo y don Vicente giraron la cabeza a tiempo para ver salir apresuradamente al joven de la sudadera. Algo en su actitud apresurada llamó la atención de Mateo, pero don Vicente estaba demasiado centrado en su confrontación para notarlo. «Mire», dijo Mateo cada vez más frustrado, «mi nombre es Mateo Suárez. Esta tarjeta tiene mi nombre grabado. Puede comprobarlo. Soy licenciado por Harvard. Tengo un máster en finanzas y dirijo la división de inversiones estratégicas del Grupo Altamira. ¿Y esperas que me crea que alguien como tú estudió en Harvard?» Don Vicente soltó otra risa despectiva. «Deja de inventar historias. Si no vas a comprar nada, será mejor que te vayas». Una mujer mayor entró en la tienda y se quedó momentáneamente paralizada al notar la tensión en el ambiente. Don Vicente le dedicó una sonrisa forzada. «Un momento, señora Concha. Estoy lidiando con un pequeño problema». Mateo sintió que la humillación se mezclaba con su indignación. Estaba siendo tratado como un delincuente, como un mentiroso, simplemente por el color de su piel. Lo peor era que todo ocurría frente a otra clienta, que ahora lo observaba con recelo. «No pienso irme hasta que acepte mi pago y pueda llevarme mis compras», dijo Mateo con firmeza. «No he hecho nada malo». «Mira, chico», comenzó don Vicente, su voz adoptando un tono amenazante. «No soy un chico», interrumpió Mateo, con una tranquilidad que contrastaba con la tormenta en su interior. «Soy un hombre de 30 años, con 2 carreras universitarias y una posición ejecutiva. Le agradecería que me tratara con el mismo respeto que le ofrecería a cualquier otro cliente». La mujer mayor, la señora Concha, observaba el intercambio con curiosidad creciente. Algo en la dignidad de Mateo, en su forma de expresarse, parecía haber despertado sus dudas sobre quién estaba en lo cierto en aquella situación. Don Vicente, sin embargo, solo pareció más irritado por la compostura de Mateo. «Estoy cansado de esto», declaró sacando su teléfono móvil. «Voy a llamar a la policía. Veremos si sigues tan tranquilo cuando tengas que explicarles de dónde has sacado esa tarjeta». La amenaza hizo que el estómago de Mateo se contrajera, no por miedo a la policía, sino por la injusticia de toda la situación. Cada célula de su cuerpo quería gritar, protestar contra el trato injusto, pero sabía que perder los nervios solo confirmaría los prejuicios de don Vicente. Había navegado situaciones similares demasiadas veces en su vida como para no saber que la calma era su mejor aliada. «Adelante, llámelos», respondió con serenidad. «No tengo nada que ocultar». Mientras don Vicente marcaba, Mateo intentó calcular cuánto tiempo tardaría en resolverse esta situación. Tenía una reunión importante a primera hora de la mañana. Este incidente absurdo podría prolongarse durante horas. «Policía Nacional», dijo don Vicente al teléfono. «Sí, quiero denunciar a un hombre que está intentando pagar con una tarjeta que creo que es robada. Sí, está aquí en mi tienda. Alimentación Molina en la calle Argumosa, número 12. Sí, esperaré». La señora Concha se acercó tímidamente al mostrador. «Vicente, ¿estás seguro de esto?», preguntó en voz baja. «Este joven parece muy educado». «Concha, tú no sabes cómo son estas cosas», respondió don Vicente, cubriendo el micrófono del teléfono. «La semana pasada me robaron 4 veces. No puedo seguir así. Señor», escupió la palabra, «no puede permitirse comprar en el Corte Inglés, pero pretende hacerme creer que trabaja para Altamira. ¿Tú le crees?». La señora miró a Mateo, indecisa. En sus ojos había una mezcla de duda y compasión. «No lo sé, Vicente, pero estarán aquí en 10 minutos», anunció don Vicente, cortando la conversación y guardando su teléfono. «Mientras tanto, no te muevas», añadió dirigiéndose a Mateo. «No pensaba hacerlo», respondió Mateo, cruzándose de brazos. Los minutos que siguieron transcurrieron en un tenso silencio. La señora Concha decidió hacer su compra rápidamente, lanzando miradas curiosas hacia Mateo, que permanecía inmóvil frente al mostrador. Don Vicente no apartaba los ojos de él, como si esperara que en cualquier momento intentara escapar o atacarlo. Mateo aprovechó esos minutos para enviar un mensaje discreto desde su teléfono. Un breve texto a Carmen, su secretaria. «Posible retraso mañana. Situación desagradable en Lavapiés. Te mantendré informada». No dio más detalles,
Carmen era lo suficientemente discreta como para no preguntar y lo suficientemente eficiente como para reorganizar su agenda si fuera necesario. Cuando la puerta de la tienda se abrió nuevamente, ambos hombres giraron la cabeza, esperando ver a los agentes de policía. En su lugar, entró una mujer joven, claramente sorprendida por la tensión que se respiraba en el local. ¿Ocurre algo?, preguntó, mirando alternativamente a Mateo y a don Vicente. Nada de qué preocuparse, Lucía, respondió don Vicente con una sonrisa forzada. Solo un pequeño malentendido que la policía resolverá en breve. La recién llegada Lucía observó a Mateo con curiosidad. Algo en su mirada, en su postura, parecía no encajar con la imagen de un delincuente. ¿La policía? «Papá, ¿qué has hecho?», preguntó dirigiéndose a don Vicente. El tendero pareció momentáneamente desconcertado por la pregunta de su hija. ¿Qué he hecho yo? Este individuo pretende pagar con una tarjeta corporativa de Altamira. Es obvio que no puede ser suya. Lucía miró a Mateo con renovado interés. «Altamira. ¿El grupo financiero?», preguntó y luego frunció el ceño. «¿Por qué no podría ser suya?». La pregunta directa de Lucía creó un silencio incómodo. Don Vicente abrió la boca para responder, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. La verdad implícita en la pregunta de su hija era demasiado evidente. Antes de que cualquiera pudiera decir algo más, la puerta de la tienda se abrió una vez más y dos agentes de la Policía Nacional entraron en el establecimiento. «Buenas noches», saludó el más veterano de los dos. «¿Quién ha llamado por un posible caso de fraude con tarjeta?». «Yo», respondió don Vicente, recuperando su confianza. «Este hombre intentó pagar con esta tarjeta, que obviamente no le pertenece». El agente tomó la tarjeta que don Vicente le tendía y la examinó. «Grupo Financiero Altamira», leyó en voz alta, y luego miró a Mateo. «¿Esta tarjeta es suya?». «Sí, agente», respondió Mateo con calma. «Mi nombre es Mateo Suárez. Soy director ejecutivo en Altamira. Mi nombre está grabado en la tarjeta». El policía verificó el nombre en la tarjeta y luego miró a Mateo. «¿Tiene alguna identificación que pueda confirmar su identidad?». Mateo asintió y sacó su DNI de la cartera. El agente lo comparó con la tarjeta y se lo devolvió con un gesto neutro. «Todo parece estar en orden», dijo, y luego se dirigió a don Vicente. «El nombre coincide, señor. No veo evidencia de fraude aquí». La expresión de don Vicente osciló entre la incredulidad y la vergüenza. Miró a Mateo como si lo viera por primera vez. «Pero él no parece... Quiero decir, no pensé que alguien como él pudiera...». Su voz se apagó, consciente de cómo sonaban sus palabras. «He tenido muchos robos últimamente», añadió débilmente. «Solo estaba siendo precavido». El agente de policía miró alternativamente a los dos hombres, comprendiendo la situación. «Señor Suárez, ¿desea presentar alguna denuncia por este incidente?», preguntó. Mateo consideró la pregunta durante un largo momento. Miró a don Vicente, a su hija Lucía, que parecía profundamente avergonzada, y luego a los productos que inicialmente había querido comprar. «No, agente», respondió finalmente. «Solo quería comprar mi cena e irme a casa». En ese momento, el segundo agente, que había estado revisando las cámaras de seguridad con la ayuda de Lucía, llamó a su compañero. «Creo que deberías ver esto», dijo señalando la pantalla del ordenador tras el mostrador. La grabación mostraba claramente al joven de la sudadera con capucha guardándose algo en el bolsillo antes de salir apresuradamente de la tienda. Mientras toda la atención de don Vicente había estado centrada en Mateo, un verdadero robo había ocurrido ante sus narices. La revelación cayó como una losa sobre todos los presentes. La ironía de la situación era tan evidente que resultaba casi cruel. Y así, lo que había comenzado como una simple parada para comprar un sándwich se había convertido en una confrontación que revelaría las profundas grietas en las percepciones y prejuicios de una sociedad que, a pesar de sus avances, seguía juzgando a las personas por el color de su piel y no por el contenido de su carácter. Un silencio denso, casi palpable, invadió la pequeña tienda. Los ojos de todos estaban fijos en la pantalla del ordenador, donde la evidencia del verdadero hurto se reproducía en un bucle implacable. El joven de la sudadera,
aprovechando la distracción creada por la confrontación, había robado varios artículos de valor antes de escabullirse sin que nadie, excepto la cámara de seguridad, lo notara. Don Vicente Molina se había quedado sin palabras, su rostro alternando entre diferentes tonalidades de rojo. Primero el rubor de la vergüenza, luego la palidez del miedo, y finalmente un tono escarlata de humillación. Sus manos, que hasta hace unos minutos gesticulaban acusadoramente hacia Mateo, ahora temblaban ligeramente mientras se apoyaban en el mostrador. «Yo no me di cuenta», balbuceó, incapaz de mirar a Mateo a los ojos. El agente de policía más veterano cerró su libreta con un suspiro. Había visto demasiadas situaciones similares a lo largo de su carrera. «Señor Molina, necesitaremos que presente una denuncia formal por el hurto», dijo con tono profesional. «Y en cuanto a usted», se dirigió a Mateo, «lamento esta situación. Es evidente que ha habido un malentendido». Mateo asintió levemente. «Malentendido», pensó. Una palabra tan pequeña para describir una experiencia tan desgarradora. No era la primera vez que enfrentaba prejuicios, pero cada nuevo incidente dolía como si fuera el primero. «Entiendo, agente», respondió con una dignidad que contrastaba con la humillación que sentía. «Si no me necesitan para nada más, preferiría irme». El policía miró a su compañero, quien negó con la cabeza. «Puede marcharse, señor Suárez. Lamentamos las molestias». Mateo recogió su mochila del rincón donde la había dejado y se dirigió hacia la puerta sin mirar atrás. Sin embargo, antes de que pudiera salir, la voz de Lucía lo detuvo. «Señor Suárez, espere, por favor», pidió la joven corriendo tras él. Cuando lo alcanzó, le tendió una bolsa. «Su sándwich y su agua. Por favor, acéptelos. Son la casa invita». Había una genuina vergüenza en sus ojos, una disculpa silenciosa por las acciones de su padre. Mateo dudó por un momento, pero finalmente aceptó la bolsa con un asentimiento cortés. «Gracias», dijo simplemente, y salió a la noche madrileña. El aire fresco le golpeó el rostro, y Mateo inspiró profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones que sentía. Enfado, tristeza, frustración y, sobre todo, cansancio. Un cansancio que no tenía nada que ver con las horas de trabajo o las clases en el centro comunitario, sino con la fatiga acumulada de una vida, enfrentando miradas de sospecha, comentarios velados y, como hoy, acusaciones explícitas. Mientras caminaba hacia la estación de metro, una voz lo llamó desde atrás. Se volvió para encontrarse con Lucía, quien había salido tras él. «Señor Suárez, por favor, un minuto», pidió ella, sin aliento por la carrera. Mateo se detuvo, intrigado por la insistencia de la joven. «¿Sí? Quería disculparme apropiadamente por lo que ha ocurrido», dijo Lucía retorciendo nerviosamente el borde de su chaqueta. «Mi padre, él no es una mala persona, de verdad. Es solo que últimamente las cosas han sido muy difíciles para nosotros». Mateo observó a la joven. Tendría unos 25 años, con ojos inteligentes y una expresión que denotaba sinceridad. A pesar de su enfado, algo en ella le inspiraba a escucharla. «No tienes que disculparte por tu padre», respondió finalmente. «Cada uno es responsable de sus propias acciones». «Lo sé, pero…» Lucía dudó como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «La tienda está atravesando una situación económica terrible. Los robos han aumentado y el banco amenaza con ejecutar la hipoteca. Mi padre está desesperado. No justifico lo que ha hecho, pero está asustado». La mención del banco captó la atención profesional de Mateo. Era como si dos mundos separados de su vida colisionaran inesperadamente. «¿Con qué banco tienen la hipoteca?», preguntó, su mente ya analizando posibilidades. «Banco Iberia», respondió Lucía, sorprendida por la pregunta. «Hemos intentado renegociar, pero no han sido muy comprensivos». Mateo asintió lentamente. Banco Iberia era uno de los principales competidores de las subsidiarias de Altamira en el sector minorista. «Entiendo», dijo. Y luego, tras un momento de reflexión, añadió: «Lucía, agradezco tu honestidad, pero lo que ha ocurrido esta noche es algo que he experimentado demasiadas veces en mi vida». La joven bajó la mirada, avergonzada.
Lo sé, y no puedo imaginar lo difícil que debe ser. Solo quería que supiera que, en el caso de mi padre, no fue solo por... Dudó buscando las palabras correctas. Por prejuicios, aunque reconozco que también hubo algo de eso. Fue principalmente por miedo. Miedo a perderlo todo. Aquellas palabras resonaron en Mateo. Él conocía bien el miedo. Lo había sentido durante años, mientras luchaba por ascender en un mundo que constantemente cuestionaba su lugar en él. Y aunque nada justificaba el comportamiento de don Vicente, podía entender cómo el miedo podía distorsionar la percepción y el juicio de una persona. «Gracias por explicármelo», dijo finalmente. «Te deseo buena suerte con la situación de la tienda». Se dio la vuelta para continuar su camino, pero algo lo detuvo. Una idea había comenzado a formarse en su mente, una posibilidad que días antes habría considerado absurda. Se volvió nuevamente hacia Lucía. «¿Crees que tu padre aceptaría hablar conmigo mañana?» «De forma civilizada», añadió, con un deje de ironía que no pasó desapercibido para la joven. Lucía lo miró con sorpresa. «Yo supongo que sí. Estaría muy avergonzado, pero... Bien, volveré mañana a las 6», dijo Mateo, y con un breve gesto de despedida, continuó su camino. La mañana siguiente transcurrió con una extraña normalidad en las oficinas del Grupo Financiero Altamira. Mateo asistió a reuniones, revisó informes y tomó decisiones estratégicas, todo mientras la confrontación de la noche anterior seguía fresca en su memoria. No le había contado a nadie lo sucedido. Algunos incidentes eran demasiado personales, demasiado dolorosos para compartirlos, incluso con personas de confianza como Carmen. A las 5:30 en punto, Mateo repitió su transformación diaria. Guardó el traje y se puso ropa casual. Sin embargo, hoy no se dirigía al centro comunitario. Tenía otra cita. El viaje en metro hasta Lavapiés le dio tiempo para reflexionar sobre lo que estaba a punto de hacer. Una parte de él seguía enfadada, herida por el trato recibido. Otra parte, quizás la que había sido moldeada por años de enfrentar y superar obstáculos, veía una oportunidad en esta situación. Cuando llegó a Alimentación Molina, notó que la tienda estaba casi vacía. Don Vicente estaba tras el mostrador, ordenando productos con movimientos mecánicos. Cuando la campanilla anunció la entrada de Mateo, el tendero levantó la vista. El reconocimiento, seguido de una oleada de vergüenza, se reflejó en su rostro. «Señor Suárez», dijo con una voz que apenas era un susurro. «Don Vicente», respondió Mateo acercándose al mostrador. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente, don Vicente habló. «Mi hija me dijo que vendría. Yo quería disculparme por lo de anoche. Mi comportamiento fue imperdonable». Mateo observó al hombre frente a él. Lucía tenía razón, parecía realmente asustado. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir, y sus manos, que ahora descansaban sobre el mostrador, temblaban ligeramente. «Lo que hice no tiene excusa», continuó don Vicente. «Le juzgué por su apariencia, no por quién es realmente. Estaba tan obsesionado con proteger mi negocio que olvidé ser humano». Mateo asintió, apreciando la sinceridad en las palabras del hombre. No era fácil reconocer los propios prejuicios y menos aún verbalizarlos. «Todos cometemos errores, don Vicente», dijo finalmente. «Lo importante es aprender de ellos». El tendero lo miró con un destello de esperanza. «¿Eso significa que me perdona?» «Significa que estoy dispuesto a escuchar su historia», respondió Mateo. «Lucía me contó algo sobre sus problemas con el banco». Don Vicente suspiró profundamente. Miró alrededor para asegurarse de que no hubiera clientes y le hizo un gesto a Mateo para que lo siguiera a una pequeña sala en la parte trasera de la tienda. Era un espacio modesto, con una mesa desgastada, algunas sillas y estanterías llenas de cajas de inventario. «Por favor, siéntese», ofreció don Vicente señalando una de las sillas. Una vez que ambos estuvieron sentados, el tendero comenzó a hablar. «Esta tienda ha sido mi vida durante 30 años», dijo, su voz cargada de emoción. «La abrí cuando este barrio era muy diferente. Con el tiempo, Lavapiés cambió, se hizo más diverso, más internacional, y yo intenté adaptarme. De verdad que lo intenté». Mateo escuchaba atentamente,
observando cómo el hombre luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Pero hace un par de años, los grandes supermercados comenzaron a abrir sucursales cerca. Mis ventas cayeron. Pedí un préstamo para renovar la tienda, pensando que podría competir mejor. Fue un error. Los intereses eran altos y los pagos mensuales se volvieron una carga imposible. Don Vicente abrió un cajón y sacó un fajo de documentos que entregó a Mateo. Ahora el banco quiere ejecutar la hipoteca. En 2 semanas perderé la tienda si no consigo el dinero. Mateo revisó los documentos con ojo experto. Las condiciones del préstamo eran, efectivamente, abusivas. Típicas de Banco Iberia cuando trataba con pequeños comerciantes sin poder de negociación. ¿Ha buscado refinanciación?, preguntó analizando los números. En todos lados, respondió don Vicente. Pero nadie quiere prestar a un negocio en declive, especialmente a mi edad. He intentado vender, pero el mercado inmobiliario está saturado. Esta tienda es todo lo que tengo, señor Suárez. Es mi legado para Lucía. Mateo levantó la mirada de los documentos, sorprendido. Lucía. Pensé que ella tendría su propia carrera. Parece una joven muy capaz. Una pequeña sonrisa de orgullo iluminó el rostro cansado de don Vicente. Oh, sí, mi hija es brillante. Estudió administración de empresas, con honores. Podría estar trabajando en cualquier gran compañía, pero decidió quedarse para ayudarme. Ha implementado un sistema de inventario digital, ha creado una pequeña tienda online, incluso ha organizado eventos para conectar con la comunidad. Si no fuera por ella, habría cerrado hace meses. Mientras don Vicente hablaba, Mateo recordó a los jóvenes del centro comunitario, sus sueños y ambiciones a menudo limitados por circunstancias económicas. Pensó en cómo él mismo había luchado, no solo contra prejuicios, sino también contra un sistema financiero que rara vez apoyaba a quienes más lo necesitaban. ¿Y ha pensado en diversificar?, preguntó, su mente ya trabajando en posibilidades. Este barrio tiene una gran comunidad internacional. Podría haber oportunidades ahí. Don Vicente asintió con entusiasmo. Lucía ha sugerido lo mismo. Incluso comenzó a importar algunos productos especializados para las comunidades marroquí, senegalesa y latinoamericana. Pero necesitamos capital para expandir esa línea y ahora todo nuestro dinero va a pagar los intereses del préstamo. La conversación fue interrumpida por la llegada de Lucía, quien entró cargando varias bolsas. Se detuvo en seco al ver a Mateo sentado con su padre. «Señor Suárez, no esperaba verlo tan pronto», dijo, dejando las bolsas a un lado. «Estábamos discutiendo los problemas financieros de la tienda», explicó Mateo. «Tu padre me ha mostrado la documentación del préstamo». Lucía asintió gravemente. «Es una situación desesperada. He intentado renegociar con el banco, pero no escuchan a una joven sin historial crediticio». Don Vicente miró a su hija con una mezcla de orgullo y tristeza. «Lucía ha sacrificado tanto por esta tienda, por mí. Rechazó una oferta de trabajo en una multinacional en Alemania para quedarse y ayudarme». Las palabras golpearon a Mateo con fuerza. Él mismo había enfrentado elecciones difíciles, sacrificios profesionales y personales en su camino hacia el éxito. Comprendía perfectamente lo que significaba anteponer las obligaciones familiares a las ambiciones personales. ¿Qué pasaría?, comenzó lentamente formulando la idea mientras hablaba, si pudiera conseguirles una refinanciación más favorable, o mejor aún, un inversor interesado en el potencial de un negocio familiar con enfoque en la diversidad cultural del barrio. Los ojos de don Vicente y Lucía se iluminaron por un instante, pero luego la duda ensombreció sus expresiones. «Sería maravilloso», dijo Lucía, «pero ¿quién invertiría en una pequeña tienda de barrio a punto de quebrar?» Mateo sonrió ligeramente. Altamira tiene un programa de responsabilidad social corporativa centrado en el desarrollo de pequeños negocios en barrios multiculturales. Es un proyecto que yo mismo he impulsado. Pero, después de cómo le traté, comenzó don Vicente, la incredulidad marcada en cada arruga de su rostro. «No confunda los negocios con lo personal, don Vicente», respondió Mateo con tono profesional. «Veo potencial en este negocio, especialmente con alguien como Lucía al frente de la modernización, y además sería una buena lección para ambos, ¿no cree?».
Hubo un momento de silencio durante el cual Mateo casi podía ver las emociones contradictorias luchando en el interior de don Vicente. Orgullo, vergüenza, esperanza, desconfianza. ¿Por qué haría esto por nosotros?, preguntó finalmente el tendero. Después de cómo le traté, Mateo consideró la pregunta. Era una buena pregunta. ¿Por qué estaba dispuesto a ayudar a un hombre que lo había humillado públicamente? La respuesta era compleja, una mezcla de motivos profesionales, personales e incluso filosóficos. En parte porque creo en lo que enseño en el centro comunitario, que la educación y las oportunidades económicas son las herramientas más poderosas contra los prejuicios, respondió con honestidad. En parte porque veo un buen negocio en potencia. Y en parte porque, a veces, la mejor manera de cambiar las percepciones es demostrar con acciones que los estereotipos son falsos. Lucía, que había estado escuchando con creciente esperanza, dio un paso adelante. Si está hablando en serio, señor Suárez, le aseguro que no desperdiciaríamos esta oportunidad. Tengo planes detallados para la tienda, proyecciones financieras, estrategias de marketing específicas para cada comunidad del barrio. Es apasionada e inteligente, igual que mis estudiantes, observó Mateo con aprobación. Exactamente el tipo de emprendedora que buscamos apoyar. En ese momento, el timbre de la puerta sonó, indicando la llegada de un cliente. Don Vicente se disculpó y salió a atender, dejando a Mateo y Lucía solos en la trastienda. No entiendo por qué hace esto, dijo Lucía en voz baja una vez que su padre se hubo ido. Cualquier otro en su posición habría demandado a mi padre, o al menos se habría asegurado de que la tienda cerrara. Mateo la miró directamente a los ojos. No soy cualquier otro, Lucía. He estado en ambos lados. He sido juzgado injustamente, como anoche, y he tenido el privilegio de poder juzgar a otros desde una posición de poder, como ahora. La diferencia está en lo que decides hacer con ese poder. Lucía asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Mi padre es un buen hombre, de verdad, insistió. Solo que pertenece a otra generación con otras ideas. Está aprendiendo, pero lentamente. El cambio siempre es lento, concedió Mateo, pero posible. Eso es lo que me mantiene trabajando como voluntario. Y es también lo que me hace considerar esta inversión. Don Vicente regresó, su expresión aún marcada por la incredulidad y la esperanza. El cliente se ha ido, informó. Señor Suárez, he estado pensando en su oferta. ¿Es realmente posible? ¿O es solo una manera amable de rechazarnos? Mateo se levantó, adoptando instintivamente la postura que utilizaba en las reuniones de negocios importantes. Le propongo lo siguiente, don Vicente. Envíeme un plan de negocio completo. Quiero ver sus ideas, las de Lucía, sus proyecciones financieras, todo. Si me convence, presentaré el caso ante el Comité de Inversiones de Altamira. No puedo garantizar resultados, pero le prometo que será considerado justamente. El anciano tendero extendió su mano temblorosa. Gracias por darnos esta oportunidad, señor Suárez. No sé cómo compensar mi comportamiento de anoche. Mateo estrechó su mano firmemente. Puede empezar tratando a todos sus clientes con el mismo respeto, independientemente de su apariencia, respondió con una mirada significativa. Cuando Mateo salió de la tienda aquella tarde, el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid. Mientras caminaba hacia la estación de metro, reflexionó sobre los giros inesperados que había tomado su vida en las últimas 24 horas. Lo que había comenzado como un terrible incidente de discriminación podría transformarse en una oportunidad de cambio real, tanto para la familia Molina como para él mismo. Porque si había algo que Mateo Suárez había aprendido durante su ascenso desde un barrio humilde hasta la cima del mundo financiero madrileño, era que a veces las revelaciones más profundas llegaban en los momentos más inesperados y de las formas más improbables, y que el verdadero poder no residía en humillar a quienes te habían lastimado, sino en la capacidad de transformar esas heridas en puentes hacia un entendimiento mutuo. Una semana después del incidente en Alimentación Molina, Mateo se encontraba en su amplio despacho en la Torre Picasso, revisando el plan de negocio que Lucía había enviado. La joven había trabajado día y noche para presentar una propuesta sólida y convincente, y Mateo debía admitir que estaba impresionado.
El documento no solo detallaba las proyecciones financieras con precisión profesional, sino que también planteaba una visión innovadora para transformar la pequeña tienda en un centro multicultural que reflejara la esencia diversa de Lavapiés. Carmen, ¿podrías concertar una reunión con el comité de inversiones para el lunes?, pidió Mateo a través del intercomunicador. Quiero presentarles el proyecto de Mercado Molina. Por supuesto, respondió su secretaria. ¿Debo incluir los documentos habituales de evaluación de riesgo? Mateo reflexionó un momento. Sí, pero añade también una nota personal mía. Este proyecto es especial. Cuando colgó, su mirada se dirigió hacia la ventana. Desde allí podía ver el skyline de Madrid, una ciudad que lo había acogido, pero que también lo había desafiado incontables veces. Recordó sus primeros días en España, recién llegado de Harvard, enfrentando miradas escépticas y comentarios velados sobre cómo un joven de color había conseguido semejante educación. Recordó las puertas que se cerraron en su cara, las oportunidades negadas, las innumerables veces que tuvo que demostrar su valía una y otra vez, y ahora estaba a punto de utilizar ese mismo poder que tanto le había costado obtener para ayudar a alguien que lo había juzgado injustamente. La ironía no se le escapaba, pero más allá de la ironía, Mateo veía una oportunidad única, la posibilidad de construir un puente entre dos mundos que rara vez se encontraban, salvo en situaciones de conflicto. El timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos. «Señor Suárez, tiene una llamada de Roberto Méndez del Centro La Esperanza», anunció Carmen. «Pásamelo, por favor». La voz de Roberto, el director del centro comunitario, sonaba preocupada. «Mateo, lamento molestarte en el trabajo, pero tenemos una situación aquí. El propietario del edificio ha decidido venderlo y nos han dado 3 meses para desalojar. Estamos buscando un nuevo local, pero con los precios actuales en Lavapiés, honestamente no sé si el centro podrá continuar». La noticia golpeó a Mateo como un puñetazo. El Centro La Esperanza había sido un refugio, no solo para los jóvenes del barrio, sino también para él. Era el lugar donde podía despojarse de su identidad corporativa y recordar sus raíces, sus valores, el motivo por el que había luchado tan duramente para llegar donde estaba. «Entiendo, Roberto», respondió, su mente ya trabajando en posibles soluciones. «Déjame ver qué puedo hacer. ¿Podríamos reunirnos esta tarde después de mi clase?». Tras colgar, Mateo permaneció inmóvil por un momento, contemplando una idea que comenzaba a formarse en su mente. Era arriesgada, poco convencional, pero potencialmente transformadora. Esa tarde, al llegar al centro comunitario, Mateo se encontró con una atmósfera de desánimo que contrastaba radicalmente con la energía habitual del lugar. Los jóvenes estudiantes percibían la preocupación de los profesores y voluntarios, aunque nadie les había informado oficialmente de la situación. «Profe Mateo», lo saludó Yasmín al verlo entrar. «¿Es verdad que van a cerrar el centro?». La pregunta directa, tan característica de la joven, dejó a Mateo momentáneamente sin palabras. Odiaba mentir, especialmente a estos chicos que confiaban en él. «Estamos enfrentando algunos desafíos, Yasmín», respondió con honestidad. «Pero te prometo que estoy trabajando en una solución». La clase de aquel día fue más difícil de lo habitual. Mateo intentó mantener el entusiasmo mientras explicaba conceptos de microeconomía, pero su mente seguía volviendo al problema del desalojo y a la idea que había comenzado a germinar esa mañana. Después de la clase, se reunió con Roberto en la pequeña oficina que servía como centro administrativo del proyecto. El director, un hombre de unos 50 años que había dedicado su vida a la educación en barrios vulnerables, parecía haber envejecido 10 años en una semana. «Hemos contactado con el ayuntamiento, con varias fundaciones, incluso con algunos bancos», explicó Roberto, pasándose una mano por el cabello canoso. «Nadie tiene fondos disponibles para ayudarnos a conseguir un nuevo local, y menos en esta zona, donde los precios se han disparado». Mateo asintió, comprendiendo perfectamente la situación. La gentrificación estaba transformando Lavapiés. Lo que antes era un barrio obrero y multicultural, ahora atraía a inversores inmobiliarios que veían una oportunidad de negocio en su autenticidad y diversidad. «¿Y si no tuviéramos que buscar un nuevo local?»,
preguntó Mateo, decidiendo compartir la idea que había estado madurando. Roberto lo miró con curiosidad. ¿A qué te refieres? Estoy evaluando una inversión en un negocio local, una tienda de conveniencia que está pasando por dificultades económicas, explicó Mateo. El establecimiento tiene un espacio considerable en la parte trasera que actualmente se usa como almacén, pero que podría acondicionarse como aula. ¿Y si propusiéramos una colaboración? El centro podría utilizar ese espacio para sus clases y, a cambio, nuestros estudiantes podrían ofrecer servicios al negocio: diseño de marketing, gestión de redes sociales, atención al cliente en diferentes idiomas. Roberto pareció momentáneamente desconcertado por la propuesta. Es una idea interesante, pero ¿estaría dispuesto el dueño de esa tienda a semejante colaboración? La mayoría de los comerciantes de la zona ven a nuestros chicos con cierta desconfianza. La ironía de la situación casi hizo sonreír a Mateo. Creo que podré convencerlo, respondió. De hecho, sería una condición para la inversión. El director lo miró con renovada esperanza. Si pudieras lograr eso, Mateo, sería una solución ideal. No solo nos daría un espacio, sino que también proporcionaría a nuestros estudiantes experiencia laboral real, algo que siempre hemos querido implementar. Tras la reunión, Mateo decidió pasar por Alimentación Molina para compartir su idea con don Vicente y Lucía. Al entrar en la tienda, fue recibido con una cordialidad que contrastaba radicalmente con su primera visita. Don Vicente, quien se encontraba organizando productos en una estantería, se apresuró a saludarlo. «Señor Suárez, qué alegría verle por aquí. Lucía me contó que había recibido nuestro plan de negocio. ¿Le pareció viable?» «Bastante impresionante, de hecho», respondió Mateo. «Tanto que he solicitado una reunión con el comité de inversiones para el lunes, pero tengo una propuesta adicional que podría fortalecer aún más el proyecto». Don Vicente lo miró con curiosidad y llamó a Lucía, quien estaba en la trastienda. La joven apareció sosteniendo una tableta, con una expresión de sorpresa al ver a Mateo. «Señor Suárez, no esperábamos su visita», dijo, ajustando nerviosamente sus gafas. «Estaba justamente revisando algunas proyecciones adicionales que pensé podrían interesarle». «Perfecto, porque lo que voy a proponerles afectará esas proyecciones», respondió Mateo. «¿Podríamos hablar en privado?» Una vez en la trastienda, Mateo les explicó la situación del Centro La Esperanza y su idea de una colaboración. A medida que hablaba, observaba atentamente las reacciones de ambos. Don Vicente parecía inicialmente receloso, pero su expresión fue cambiando gradualmente hacia el interés. Lucía, por su parte, captó inmediatamente el potencial de la propuesta. «Sería una sinergia perfecta», comentó la joven con entusiasmo. «El centro atraería más visitantes a la tienda y nosotros ganaríamos visibilidad como un negocio comprometido con la comunidad. Además, la experiencia y conocimientos de los estudiantes serían invaluables para nuestra transformación digital». Don Vicente parecía menos convencido. «No sé, Lucía», murmuró lanzando una mirada incómoda hacia Mateo. «Después de lo que pasó, no estoy seguro de ser la persona adecuada para trabajar con jóvenes vulnerables. Podrían sentirse juzgados». La honestidad del hombre sorprendió a Mateo. Al menos estaba dispuesto a reconocer sus prejuicios, lo cual era el primer paso hacia el cambio. «Precisamente por eso, creo que esta colaboración tendría un valor especial, don Vicente», respondió Mateo. «No solo sería beneficiosa en términos económicos y logísticos, sino que también serviría como un puente entre diferentes realidades. Usted aprendería de ellos y ellos de usted». El tendero guardó silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de Mateo. «¿Y estos jóvenes estarían dispuestos a darme una oportunidad después de cómo me comporté con usted? Si yo estoy dispuesto a dársela, creo que ellos también lo estarán», respondió Mateo con una pequeña sonrisa. «Además, no sabrán lo que ocurrió a menos que usted decida contárselo». Lucía, que había estado observando el intercambio con creciente interés, intervino. «Papá, es una oportunidad única, no solo para el negocio, sino para ti, para mí, para todos. Siempre hablamos de que Lavapiés es un barrio diverso, pero ¿cuánto interactuamos realmente con esa diversidad?
Esta podría ser nuestra forma de contribuir de verdad. Las palabras de su hija parecieron tener un impacto profundo en don Vicente. Miró a Mateo con una nueva expresión, una mezcla de respeto y gratitud. «Está bien», dijo finalmente. «Si el señor Suárez confía en que esto puede funcionar, yo también lo haré, pero con una condición. Quiero participar en alguna de las clases. Quizás podría enseñarles algo sobre gestión de un pequeño comercio, los desafíos, las satisfacciones». La propuesta tomó a Mateo por sorpresa. Era mucho más de lo que había esperado. «Creo que eso sería extremadamente valioso, don Vicente», respondió con sinceridad. «Su experiencia es un recurso que nuestros estudiantes podrían aprovechar enormemente». Lucía sonrió ampliamente, visiblemente emocionada por el giro de los acontecimientos. «Entonces, ¿esto significa que la inversión está prácticamente asegurada?», preguntó, con una mezcla de esperanza y cautela. Mateo sabía que no debía hacer promesas que no pudiera cumplir, pero su instinto le decía que este proyecto tenía todas las características que el Comité de Inversiones buscaba: viabilidad económica, impacto social positivo y un componente innovador que lo distinguía. «No puedo garantizarlo hasta que el comité vote», respondió con honestidad, «pero añadiré esta colaboración como un factor determinante en mi recomendación. Fortalece significativamente la propuesta». Esa noche, mientras Mateo trabajaba en la presentación para el Comité de Inversiones, se encontró reflexionando sobre los extraños giros que había tomado su vida en las últimas semanas. Lo que había comenzado como un incidente doloroso de discriminación se había transformado en una oportunidad para crear algo positivo, algo que podría beneficiar no solo a don Vicente y su familia, sino también a los jóvenes del centro comunitario e incluso a él mismo. Porque a pesar de su éxito profesional, de su cuenta bancaria y su despacho con vistas a Madrid, Mateo a veces sentía que vivía en dos mundos separados, el del poder corporativo y el de sus raíces, su compromiso con la educación y la igualdad. Este proyecto podría ser el puente que conectara esos mundos, permitiéndole ser íntegro, completo, sin tener que compartimentar su identidad. El lunes siguiente, Mateo entró en la sala de juntas con una confianza que sorprendió incluso a sus colegas más cercanos. Normalmente reservado y metódico en sus presentaciones, hoy hablaba con pasión, con convicción, sobre la necesidad de innovar en el concepto de responsabilidad social corporativa. «Señores, señoras», concluyó tras 20 minutos de exposición, «este proyecto representa exactamente el tipo de inversión que definirá a Altamira en la próxima década, rentable, sostenible y con un impacto social medible. No estamos simplemente financiando un negocio, estamos contribuyendo a transformar un barrio, a cambiar percepciones, a construir puentes entre comunidades que rara vez se encuentran en igualdad de condiciones». Hubo un breve silencio cuando terminó, seguido por un aplauso espontáneo de varios miembros del comité. Las preguntas que siguieron fueron agudas, incisivas, como cabía esperar de algunos de los analistas financieros más brillantes de España, pero Mateo tenía respuestas sólidas para todas ellas. Cuando salió de la reunión 2 horas después, Carmen lo esperaba con una expresión de curiosidad. «¿Y bien?», preguntó. «¿Cómo ha ido?». Mateo sonrió, un gesto genuino que iluminó su rostro normalmente serio. «Lo hemos conseguido», respondió. «El comité ha aprobado la inversión, con la condición adicional de que se documente el proceso como un caso de estudio para futuras iniciativas similares». «Felicidades», dijo Carmen con sinceridad. «Nunca te había visto tan involucrado personalmente en un proyecto. Debe ser especial». «Lo es», confirmó Mateo. «Es un puente». Cuando Carmen lo miró con confusión, simplemente añadió: «Algún día te lo explicaré, ahora podrías llamar a este número». Le tendió una tarjeta con el contacto de Alimentación Molina. «Diles que tengo buenas noticias y que pasaré a verlos esta tarde». Aquella tarde, la alegría en la tienda de don Vicente era palpable. Lucía abrazó impulsivamente a Mateo cuando les dio la noticia, mientras don Vicente se esforzaba por contener las lágrimas. Para ellos aquella inversión representaba mucho más que dinero. Era una segunda oportunidad, una validación, un futuro. «No sé cómo agradecerle, señor Suárez», dijo don Vicente, su voz quebrada por la emoción.
Después de cómo le traté, llámeme Mateo, por favor, interrumpió él con una sonrisa. Y puede agradecérmelo haciendo que este proyecto sea un éxito para todos nosotros. Al día siguiente, Mateo acompañó a don Vicente y Lucía al Centro La Esperanza para presentarles a Roberto y formalizar la colaboración. Mientras observaba cómo los jóvenes estudiantes escuchaban con interés la explicación sobre el proyecto, Mateo sintió una satisfacción profunda. En aquel momento, mientras Yasmín bombardeaba a don Vicente con preguntas sobre gestión de inventario y Lucía discutía animadamente con Roberto sobre la adaptación del espacio, Mateo comprendió que había logrado algo más valioso que cualquier transacción financiera. Había tendido un puente entre personas que, de otro modo, nunca se habrían encontrado como iguales. Un puente que, esperaba, sería solo el primero de muchos. 3 meses habían transcurrido desde la aprobación de la inversión, y Alimentación Molina era irreconocible. Lo que antes había sido una tienda de conveniencia tradicional se había transformado en Mercado Molina, Sabores del Mundo. Un espacio vibrante que combinaba comercio, educación y encuentro cultural. El cambio físico era impresionante. La fachada, antes descolorida y poco atractiva, ahora lucía un mural colorido creado por artistas locales, representando la diversidad de Lavapiés. El interior se había expandido, derribando una pared para incorporar el antiguo almacén, que ahora funcionaba como aula durante ciertas horas y como zona de degustación y eventos en otras. Las estanterías tradicionales habían sido sustituidas por un diseño modular que permitía reconfigurar el espacio según las necesidades. Pero el cambio más significativo no era el físico, sino el humano. Don Vicente, quien antes miraba con recelo a cualquier cliente que no encajara en su estrecha visión de normalidad, ahora conversaba animadamente con una clientela diversa. Había aprendido algunas frases básicas en árabe, wolof y rumano, idiomas comunes entre los vecinos del barrio, y se esforzaba cada día por ampliar su vocabulario. Aquella tarde de mayo, Mateo entró en Mercado Molina y se detuvo un momento en la puerta, observando la escena con satisfacción. El lugar estaba lleno de vida. En un rincón, Yasmín y otros 2 estudiantes del centro ayudaban a una señora mayor a navegar por la nueva aplicación de pedidos que Lucía había desarrollado. En el mostrador, don Vicente explicaba pacientemente las diferencias entre distintos tipos de harinas a un chef sirio que planeaba abrir un pequeño restaurante en el barrio. Y en el espacio central, Lucía organizaba una degustación de productos recién importados de Senegal. «Mateo», exclamó Lucía al verlo, «qué alegría que hayas podido venir». Estábamos a punto de comenzar la presentación. La joven había abandonado su anterior formalidad al dirigirse a él. A lo largo de estos meses, habían desarrollado una relación cercana basada en el respeto mutuo y la admiración profesional. Mateo veía en Lucía el mismo hambre de superación, la misma determinación que él había sentido en sus primeros años de carrera. «No me lo perdería por nada», respondió Mateo con una sonrisa. «Roberto me contó sobre los nuevos productos y tenía curiosidad». Don Vicente se acercó a saludarlo, secándose las manos en el delantal que ahora llevaba con orgullo. Ya no era el simple delantal verde, sino uno diseñado especialmente para la nueva imagen del mercado, con el logo colorido y la frase «Uniendo culturas a través del sabor», bordada en varios idiomas. «Mateo, hijo, justo a tiempo», dijo el tendero con calidez sincera. «Hoy es un gran día para nosotros. Los nuevos productos están atrayendo mucha atención y el taller de cocina senegalesa de esta tarde está completamente reservado». El uso de la palabra «hijo» no pasó desapercibido para Mateo. Era un término de afecto que don Vicente había comenzado a utilizar recientemente y que resonaba con particular significado dados los antecedentes de su relación. «Me alegra oírlo, Vicente», respondió observando cómo el hombre había florecido en este nuevo entorno. «¿Cómo va la colaboración con el centro?». La expresión de don Vicente se iluminó aún más. «Extraordinaria. Estos chicos son brillantes, Mateo. Yasmín ha revolucionado nuestra presencia en redes sociales y Mohamed tiene un talento natural para la gestión de inventarios. La semana pasada detectó un patrón de compra que yo habría pasado por alto.
Hemos ajustado nuestros pedidos y reducido desperdicios en un 15%. Mateo asintió, complacido pero no sorprendido. Había visto el potencial de estos jóvenes desde el principio. Solo necesitaban una oportunidad para demostrarlo. La presentación de los nuevos productos resultó ser un éxito rotundo. Lucía había invitado a varios chefs locales y críticos gastronómicos, quienes quedaron impresionados por la autenticidad y calidad de los ingredientes. Mientras observaba cómo un conocido chef de un restaurante de moda tomaba notas fervientemente durante la explicación sobre el uso tradicional del fonio, un grano antiguo originario de África Occidental, Mateo pensó en cuán lejos habían llegado en tan poco tiempo. Después del evento, mientras ayudaba a recoger, Mateo notó que Lucía parecía preocupada, mordisqueándose el labio mientras revisaba algo en su tableta. ¿Ocurre algo?, preguntó, acercándose a ella. Lucía dudó un momento antes de responder. No estoy segura, dijo finalmente. Hemos recibido una oferta inesperada. Ramón Hurtado, el propietario de la cadena de supermercados Mercasul, estuvo aquí la semana pasada. Al parecer, ha oído hablar de nuestro modelo de negocio y quiere comprarnos. La noticia sorprendió a Mateo. Mercasul era precisamente el tipo de gran cadena que había estado presionando a pequeños comercios como el de Don Vicente. Era irónico que ahora estuvieran interesados en adquirir lo que veían como una amenaza potencial. ¿Y qué piensas tú?, preguntó, curioso por conocer la perspectiva de Lucía. La joven guardó su tableta y miró a Mateo directamente. La oferta es generosa, muy generosa, admitió, pero algo no me encaja. Hurtado habló de mantener la esencia del proyecto, pero también de optimizar operaciones y estandarizar la experiencia para poder replicarla en otros barrios. Me temo que eso significa despojar a Mercado Molina de su autenticidad, de su conexión real con la comunidad. Mateo asintió, comprendiendo perfectamente las preocupaciones de Lucía. Había visto ese patrón demasiadas veces en el mundo corporativo. Grandes empresas adquiriendo iniciativas innovadoras para luego diluir su esencia en nombre de la eficiencia y la escalabilidad. ¿Has hablado con tu padre sobre esto?, preguntó. Lucía negó con la cabeza. Todavía no. Sé que una parte de él estaría tentada. La oferta de Hurtado significaría seguridad financiera para su jubilación. Pero también sé cuánto significa este lugar para él ahora, cómo ha cambiado su visión del mundo, su propósito en la vida. Mateo reflexionó un momento antes de responder. Creo que deberías hablar con él, Lucía, con total transparencia. Y luego, sea cual sea la decisión que toméis, Altamira respetará vuestra elección. La joven lo miró con gratitud. Gracias, Mateo. Sabía que comprenderías. Y hablando de decisiones, cambió de tema con una sonrisa enigmática. Tengo entendido que has recibido una oferta interesante tú también. Mateo levantó una ceja, sorprendido. La noticia de su posible promoción a director general de Operaciones Internacionales de Altamira no era de conocimiento público todavía. Las noticias vuelan, comentó. ¿Fue Carmen? Lucía rió. El mundo financiero de Madrid es pequeño y tú eres una figura destacada en él. ¿Aceptarás el puesto? Supondría mudarte a Londres, ¿no? La pregunta tocaba un punto sensible. Mateo había estado debatiendo internamente sobre esta oportunidad durante semanas. Por un lado, representaba el tipo de ascenso con el que siempre había soñado. Mayor responsabilidad, proyección internacional, reconocimiento al más alto nivel. Por otro lado, significaría dejar atrás Madrid, el centro comunitario, proyectos como Mercado Molina que había llegado a considerar más que simples inversiones. Aún no he decidido, respondió honestamente. Es una gran oportunidad, pero has encontrado algo aquí que no esperabas, completó Lucía con perspicacia. Un propósito que va más allá del éxito profesional. Mateo asintió, apreciando la capacidad de Lucía para comprender lo que ni siquiera él había articulado completamente. Exactamente. He pasado toda mi vida luchando por llegar a la cima, por demostrar mi valía en un mundo que constantemente la cuestionaba. Y ahora que estoy ahí, me pregunto si no hay una forma diferente de utilizar ese poder, de crear un impacto más directo y significativo. Su conversación fue interrumpida por la llegada de Don Vicente,
quien venía acompañado por un hombre elegantemente vestido que Mateo reconoció inmediatamente. Ramón Hurtado, CEO de Mercasul. «Mateo», exclamó don Vicente, «qué bueno que sigues aquí. El señor Hurtado ha venido a discutir su propuesta y me encantaría que te unieras a nosotros. Tu opinión es invaluable para mí, para nosotros». Mateo notó la corrección, el reconocimiento implícito del papel cada vez más importante que Lucía jugaba en las decisiones del negocio. «Por supuesto», respondió, extendiendo la mano hacia Hurtado. «Mateo Suárez, un placer». «El placer es mío», respondió el empresario con una sonrisa calculada. «Su reputación lo precede, señor Suárez. No sabía que Altamira estaba detrás de este fascinante proyecto». Los cuatro se dirigieron a la parte trasera del local, ahora convertida en una acogedora sala de reuniones cuando no se utilizaba para clases. A medida que Hurtado exponía su oferta, Mateo observaba las reacciones de don Vicente y Lucía. El tendero parecía impresionado por las cifras, pero también preocupado por ciertos aspectos del plan. Lucía, por su parte, mantenía una expresión neutral, aunque Mateo podía percibir su creciente incomodidad. «Entonces, para resumir», concluyó Hurtado después de casi una hora de presentación, «ofrecemos 2 millones de euros por Mercado Molina, más un puesto de consultor para don Vicente y un cargo ejecutivo para Lucía en nuestra división de desarrollo de mercados étnicos. Conservaríamos la marca y el concepto general, adaptándolo para su implementación en otros barrios multiculturales de Madrid, Barcelona y Valencia inicialmente». Don Vicente miró a Mateo y a Lucía, buscando su opinión. «Es una oferta muy generosa», dijo Mateo con tono neutral, «pero creo que hay algunas preguntas importantes que debéis considerar antes de tomar una decisión». Hurtado se removió incómodo en su asiento. Claramente no esperaba esta reacción. «Por supuesto, cualquier duda que tengan estaré encantado de aclararla», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «En su plan habla de optimizar las operaciones y estandarizar procesos», comenzó Mateo. «¿Podría detallar qué significa eso exactamente para la relación actual con los proveedores locales e internacionales que Mercado Molina ha desarrollado?» La pregunta directa pareció descolocar momentáneamente al empresario. «Bueno, naturalmente buscaríamos economías de escala», respondió después de un momento. «Algunos de los productos más populares podrían canalizarse a través de nuestros proveedores habituales, que pueden ofrecer mejores precios gracias a su volumen». Lucía frunció el ceño ligeramente. «Muchos de nuestros productos vienen directamente de pequeños productores en países como Senegal, Marruecos o Ecuador. Son relaciones que hemos construido cuidadosamente, basadas en comercio justo y apoyo directo a cooperativas familiares». Hurtado hizo un gesto displicente con la mano. «Podríamos mantener algunos de esos proveedores para productos insignia, por el valor de la historia que aportan. Para el resto, debemos ser prácticos». Don Vicente, que había estado escuchando atentamente, intervino. «Y respecto al centro comunitario y las clases que ofrecemos, ¿cuál sería el plan?». La pregunta pareció sorprender a Hurtado, como si fuera un detalle menor que no había considerado en profundidad. «Ah, sí, el programa educativo. Es un toque encantador», dijo con una sonrisa condescendiente. «Podríamos mantenerlo como parte de nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa, quizás con un formato más estructurado». «Estructurado», repitió don Vicente, y Mateo notó cómo su expresión cambiaba sutilmente. «¿Se refiere a reducirlo?». Hurtado se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. «Ser realistas, don Vicente. Ese espacio podría utilizarse de manera más rentable, pero no estamos diciendo que eliminaríamos el programa, solo que lo adaptaríamos a un formato más eficiente, quizás concentrándolo en ciertos días u horarios específicos». Un silencio pesado se instaló en la sala. Mateo podía ver cómo don Vicente procesaba esta información, cómo la contraponía con lo que Mercado Molina significaba ahora para él y para la comunidad. «Señor Hurtado», dijo finalmente el tendero, con una firmeza que sorprendió a todos, «agradezco sinceramente su oferta, pero me temo que tendré que rechazarla». La decisión dejó momentáneamente sin palabras al empresario. «Don Vicente,
Quizás debería pensarlo con calma, sugirió Hurtado. Esta es una oportunidad única. A su edad, la seguridad financiera... A mi edad, interrumpió don Vicente con una sonrisa serena, he aprendido que hay cosas más valiosas que el dinero. Este mercado no es solo un negocio para mí. Es mi redención, mi oportunidad de contribuir positivamente a una comunidad que una vez juzgué injustamente. Mateo sintió una oleada de orgullo al escuchar estas palabras. Don Vicente había recorrido un largo camino desde aquella noche en que lo había acusado falsamente. Hurtado, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Lucía, se dirigió a la joven cambiando de estrategia, tú eres una mujer de negocios inteligente. Sabes que esta oferta es extraordinaria. Con Mercasul podrías implementar tu visión a una escala mucho mayor, impactar a miles en lugar de cientos. Lucía miró a su padre, luego a Mateo y finalmente a Hurtado. Aprecio que valore mi capacidad profesional, señor Hurtado, respondió con tono mesurado. Pero mi padre tiene razón. Lo que hemos construido aquí va más allá de un modelo de negocio replicable. Es un ecosistema humano basado en relaciones auténticas, en transformaciones personales, en puentes entre mundos que normalmente no se cruzan. Eso no se puede estandarizar ni optimizar sin destruir su esencia. Hurtado los miró a los tres, claramente desconcertado por esta resistencia a lo que consideraba una oferta imbatible. Les sugiero que lo reconsideran, dijo guardando sus documentos con movimientos bruscos. Esta oferta no estará sobre la mesa indefinidamente. Después de que Hurtado se marchara, visiblemente contrariado, los tres permanecieron en silencio por un momento. Finalmente, don Vicente se volvió hacia Mateo. ¿Crees que hemos cometido un error?, preguntó, una sombra de duda cruzando su rostro. Desde el punto de vista puramente financiero. Desde el punto de vista puramente financiero, interrumpió Mateo con una sonrisa. Habéis tomado una decisión arriesgada, pero desde mi experiencia, las decisiones que equilibran los números con los valores suelen ser las más sostenibles a largo plazo. Lucía asintió, aliviada. Eso es exactamente lo que sentía, pero no sabía cómo expresarlo, confesó. Mercado Molina todavía tiene mucho potencial por desarrollar, y podemos hacerlo a nuestro propio ritmo, manteniendo el control sobre nuestra visión. Don Vicente se levantó y se acercó a la ventana que daba a la calle principal de Lavapiés. Desde allí podía verse el bullicio característico del barrio, familias de distintos orígenes, turistas curiosos, artistas locales, todos compartiendo el mismo espacio con una armonía imperfecta pero genuina. «¿Sabes, Mateo?», dijo el tendero sin apartar la mirada de la ventana. «Hace unos meses, cuando te juzgué tan injustamente, estaba atrapado en un mundo pequeño, limitado por mis propios prejuicios y miedos. Ahora, gracias a ti, mi mundo se ha expandido de formas que nunca imaginé. ¿Cómo podría vender eso?». Mateo se situó junto a él, contemplando la misma escena, un microcosmos de la diversidad humana que hacía de Lavapiés un barrio único en Madrid. «No podrías», respondió simplemente. «Algunas transformaciones son demasiado valiosas para ponerles precio». La noticia de que Mercado Molina había rechazado la oferta millonaria de Mercasul se extendió rápidamente por Lavapiés. Para muchos vecinos, esta decisión confirmaba lo que ya habían comenzado a sentir, que aquel espacio se había convertido en algo más que un comercio, era un símbolo de resistencia, un refugio de autenticidad en un barrio que luchaba contra la gentrificación imparable. 2 semanas después del encuentro con Hurtado, Mateo se encontraba en su despacho en la Torre Picasso, contemplando el atardecer madrileño mientras sopesaba la decisión más importante de su carrera. Sobre su escritorio descansaban 2 documentos. Una carta oficial ofreciéndole el puesto de director general de operaciones internacionales en Londres y un borrador de su propia mano para un proyecto completamente diferente. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Carmen entró con un café y una expresión de curiosidad. «La junta directiva está impaciente por tu respuesta, Mateo», dijo, colocando la taza frente a él. «El plazo vence mañana». Mateo asintió, agradeciendo el café con un gesto. «Lo sé, es solo que...» Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas.
Estoy considerando un camino alternativo. La mirada de Carmen se posó sobre el borrador en el escritorio. No podía leer los detalles, pero el título era suficientemente revelador. Propuesta para la creación de Altamira Impacto, División de Inversión Social Transformadora. ¿Estás pensando en quedarte?, preguntó, sin ocultar su sorpresa. Estoy pensando en construir algo diferente, respondió Mateo. Algo que combine lo mejor de mis dos mundos. Carmen, que había sido testigo de su evolución profesional durante años, asintió comprensivamente. Si alguien puede convencer a la Junta de aprobar algo así, eres tú, dijo antes de salir discretamente. Esa tarde, Mateo tenía clase en el Centro La Esperanza, ahora ubicado permanentemente en el espacio ampliado de Mercado Molina. Mientras explicaba conceptos de inversión responsable a un grupo de jóvenes atentos, no pudo evitar observar cuánto habían cambiado estos estudiantes en los últimos meses. Ya no eran simplemente receptores pasivos de conocimiento, ahora participaban activamente, conectando teoría y práctica gracias a su inmersión diaria en la gestión real del mercado. Entonces, si entiendo correctamente, dijo Yasmín levantando la mano, una inversión puede ser rentable económicamente y al mismo tiempo generar un impacto social positivo. No son objetivos mutuamente excluyentes. Exactamente, confirmó Mateo con una sonrisa de aprobación. Es lo que llamamos inversión de impacto. Busca el doble beneficio, retorno financiero y transformación social. Como lo que hiciste con Mercado Molina, comentó Mohamed, otro estudiante particularmente brillante. Altamira obtendrá beneficios, pero también ha transformado este lugar, nuestro centro, y a muchos de nosotros. La observación, tan simple y directa, tocó algo profundo en Mateo. Era cierto. Sin proponérselo conscientemente, había encarnado esa filosofía de inversión de impacto en su decisión de apoyar a don Vicente y Lucía. Al finalizar la clase, Mateo se quedó un momento observando cómo los estudiantes se dispersaban. Algunos se dirigían a sus casas, otros se quedaban para ayudar en el mercado durante la hora punta de la tarde. Ese flujo natural entre aprendizaje y aplicación práctica era precisamente lo que hacía único al proyecto. «Pareces pensativo», dijo una voz a su espalda. Era Roberto, el director del centro, quien había estado observando la clase desde el fondo de la sala. «Estoy en una encrucijada profesional», admitió Mateo, mientras recogía sus materiales. «Y creo que estos chicos acaban de ayudarme a ver el camino con más claridad». Roberto sonrió. Después de años trabajando con jóvenes de entornos vulnerables, había aprendido que a menudo eran ellos quienes ofrecían las perspectivas más valiosas, libres de las complicaciones y compromisos que los adultos acumulaban con el tiempo. Me alegra oírlo. Y hablando de encrucijadas, Roberto hizo una pausa. Hay algo que quería comentarte. Hemos recibido una oferta de colaboración de la Fundación Empresarial Madrileña. Están interesados en replicar nuestro modelo en otros barrios. Mateo levantó una ceja intrigado. ¿La misma fundación que rechazó ayudaros cuando ibais a perder el local original? Roberto asintió con una sonrisa irónica. La misma. Parece que el éxito de Mercado Molina ha llegado a oídos importantes. Ahora todos quieren subirse al carro de la innovación social. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Mateo, genuinamente curioso por la perspectiva de Roberto. El director se encogió de hombros. Les he dicho que cualquier colaboración tendría que incluir a los verdaderos artífices del modelo. Don Vicente, Lucía, tú y los propios estudiantes. Que no es algo que puedan simplemente copiar y pegar sin entender el proceso humano detrás. Mateo sonrió, reconociendo en las palabras de Roberto el mismo espíritu que había llevado a los Molina a rechazar la oferta de Mercasul. «Sabias palabras», dijo, y luego, casi como si pensara en voz alta, añadió, «Me pregunto cuántas otras oportunidades como esta se están perdiendo en Madrid, en España, por falta de un enfoque adecuado». Roberto lo miró con intensidad. «Muchas, Mateo, demasiadas. Hay talento, hay ideas, hay compromiso en estos barrios. Lo que falta son puentes, personas que entiendan ambos mundos y puedan conectarlos». Esas palabras resonaron profundamente en Mateo, articulando con precisión lo que él mismo había estado sintiendo.
personas que entendieran ambos mundos, puentes. Esa noche, en su ático en Salamanca, Mateo finalizó su propuesta para Altamira Impacto. No era simplemente un documento técnico, era una visión, un argumento apasionado para un nuevo tipo de inversión que combinaba el rigor financiero con una profunda comprensión de las realidades sociales. El caso de Mercado Molina servía como prueba de concepto, un ejemplo tangible de cómo este enfoque podía generar tanto beneficios económicos como transformación social. Cuando terminó, cerca de la medianoche, sintió una certeza que pocas veces había experimentado en su vida profesional. Este era el camino correcto, sin importar lo que decidiera la junta directiva. A la mañana siguiente, Mateo entró en la sala de reuniones con la confianza tranquila de quien ha encontrado su propósito. Frente a él estaban los miembros de la junta directiva de Altamira, incluyendo a Eduardo Sánchez, el CEO y fundador. Mateo, entendemos que has tomado una decisión respecto a la oferta de Londres, comenzó Eduardo con expresión neutral. Pero también nos han informado que tienes una propuesta alternativa. Te escuchamos. Durante los siguientes 30 minutos, Mateo presentó su visión para Altamira Impacto, una nueva división dedicada a identificar oportunidades de inversión con potencial de transformación social en barrios vulnerables. Explicó cómo el modelo desarrollado con Mercado Molina podía replicarse, no mecánicamente, sino adaptándose orgánicamente a diferentes contextos. Lo que propongo, concluyó, no es caridad ni responsabilidad social corporativa tradicional. Es un nuevo paradigma de inversión que reconoce el valor económico de la diversidad, de la autenticidad, de las conexiones humanas genuinas. Un modelo que ve oportunidades donde otros solo ven problemas. Hubo un momento de silencio cuando terminó. Eduardo intercambió miradas con los demás miembros de la junta antes de hablar. Es una propuesta audaz, Mateo, dijo finalmente. Muy alejada de nuestras operaciones habituales. El riesgo es considerable. El riesgo de no innovar es mayor, respondió Mateo con convicción. El sector financiero está cambiando. Los inversores, especialmente las nuevas generaciones, buscan cada vez más que su dinero tenga un impacto positivo, no solo retornos. Estamos en una posición única para liderar ese cambio en España. Eduardo se reclinó en su silla, estudiando a Mateo con una mirada penetrante. ¿Y estás dispuesto a renunciar al puesto en Londres por esto? Es la oportunidad que has estado persiguiendo durante años. Lo estoy, confirmó Mateo sin vacilación, porque he descubierto que hay más de una forma de llegar a la cima, y algunas rutas permiten levantar a otros contigo en el camino. La decisión de la Junta se hizo esperar una semana. 7 días de incertidumbre durante los cuales Mateo continuó con sus responsabilidades habituales, incluyendo sus clases en el centro comunitario. No compartió con nadie los detalles de su propuesta o su posible salida. Prefería esperar a tener una respuesta definitiva. Finalmente, Eduardo lo convocó a una reunión privada en su despacho. El CEO de Altamira, un hombre de 60 años que había construido el grupo financiero desde cero, recibió a Mateo con una expresión indescifrable. Hemos revisado exhaustivamente tu propuesta, comenzó sin preámbulos. Es innovadora, ambiciosa y, francamente, bastante arriesgada. Mateo asintió preparándose para el rechazo. Sin embargo, continuó Eduardo con una leve sonrisa, también es exactamente el tipo de iniciativa que puede diferenciar a Altamira en un mercado cada vez más competitivo y homogéneo. La Junta ha decidido aprobarla con algunas condiciones. La noticia tomó a Mateo por sorpresa. Había estado tan preparado para la negativa que el triunfo lo dejó momentáneamente sin palabras. ¿Condiciones?, logró preguntar finalmente. Fase piloto de 1 año, presupuesto limitado inicialmente y supervisión directa de un comité especial, enumeró Eduardo. Pero tendrás la autonomía operativa que solicitaste. Y, por supuesto, un aumento salarial acorde con tu nueva responsabilidad como director de Altamira Impacto. Mateo estrechó la mano de Eduardo, sintiendo una mezcla de gratitud y determinación. No te decepcionaré, prometió. Eduardo lo miró con una expresión que Mateo no supo interpretar inmediatamente. Sabes, Mateo, cuando te contratamos hace 8 años, muchos en la Junta tenían dudas,
confesó el CEO. No por tu capacidad, que era indiscutible, sino porque temían que alguien de tu perfil pudiera no encajar en la cultura conservadora de Altamira. Mateo mantuvo una expresión neutral, aunque las palabras le habían golpeado con fuerza. Nunca antes Eduardo había reconocido tan abiertamente los prejuicios que Mateo había tenido que superar. Yo insistí en contratarte, continuó Eduardo. Veía algo en ti, una determinación, una perspectiva diferente que consideraba valiosa. Pero incluso yo subestimé cuán valiosa resultaría ser. Has superado todas las expectativas, Mateo. Y ahora entiendo por qué. ¿Por qué?, preguntó Mateo, genuinamente curioso. Porque tu experiencia te ha enseñado a ver oportunidades donde otros solo ven problemas, respondió Eduardo. A tender puentes donde otros construyen muros. Es precisamente esa perspectiva la que Altamira necesita ahora. Las palabras de Eduardo confirmaban lo que Mateo había intuido durante estos meses, que su verdadero valor para la empresa no residía solo en su brillantez analítica o su formación académica, sino en su capacidad para conectar mundos aparentemente distantes. Esa misma tarde, Mateo se dirigió a Mercado Molina para compartir la noticia. Encontró a don Vicente, Lucía y Roberto celebrando por su cuenta. El Centro La Esperanza acababa de recibir la acreditación oficial como Centro de Formación Profesional, lo que significaba que sus estudiantes podrían obtener certificaciones reconocidas oficialmente. «Mateo», exclamó Lucía al verlo, «llegas justo a tiempo para celebrar con nosotros». «Parece que hoy es un día de buenas noticias», respondió Mateo con una sonrisa, antes de contarles sobre la aprobación de Altamira Impacto. La alegría en el rostro de don Vicente al escuchar la noticia fue genuina y profunda. «Esto significa que más negocios como el nuestro podrán recibir apoyo, ¿verdad?», preguntó el tendero, comprendiendo inmediatamente las implicaciones. «Exactamente», confirmó Mateo. «Y quería preguntaros si estaríais dispuestos a ser parte del comité asesor de la nueva división. Necesitaré la perspectiva de quienes han vivido este proceso desde el otro lado». Lucía y don Vicente intercambiaron una mirada de sorpresa y orgullo. «Sería un honor», respondió Lucía. «Y creo que también deberíamos incluir a algunos de los estudiantes. Su visión ha sido crucial para el éxito de Mercado Molina». Mateo asintió, complacido por la sugerencia. Era exactamente el tipo de pensamiento inclusivo que quería fomentar en Altamira Impacto. La celebración se extendió hasta la noche, con estudiantes, vecinos y clientes uniéndose espontáneamente. En un momento dado, Mateo se encontró en un rincón tranquilo con don Vicente, ambos observando el bullicio alegre que llenaba el mercado. «Nunca imaginé que mi pequeña tienda se convertiría en esto», comentó el tendero con emoción contenida. «Un lugar donde diferentes culturas, generaciones, clases sociales se encuentran y aprenden unas de otras. Yo tampoco imaginé que una simple parada para comprar un sándwich cambiaría el rumbo de mi carrera», confesó Mateo. Don Vicente lo miró con una mezcla de gratitud y arrepentimiento. «Aquella noche, mi comportamiento fue imperdonable, Mateo. Sin embargo, tú no solo me perdonaste, sino que viste potencial donde yo solo veía desesperación». «Todos merecemos segundas oportunidades, don Vicente», respondió Mateo. «Y a veces son esas segundas oportunidades las que revelan nuestro verdadero valor». El tendero asintió pensativamente. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo después de un momento. «Si no hubiera actuado de forma tan despreciable aquella noche, tú nunca habrías conocido nuestra situación, nunca habríamos recibido la inversión, y todo esto», hizo un gesto abarcando el animado mercado, «no existiría». Mateo reflexionó sobre esta observación. Era cierto, a veces los encuentros más difíciles, los momentos de conflicto y tensión, podían convertirse en catalizadores de cambios profundos si había voluntad de aprendizaje y crecimiento en ambas partes. «La vida tiene una forma curiosa de funcionar», respondió finalmente. «Lo importante es qué hacemos con las cartas que nos tocan, cómo transformamos los obstáculos en oportunidades». A medida que la noche avanzaba, Mateo se encontró conversando con diversos grupos, estudiantes entusiasmados por las nuevas posibilidades que se abrían ante ellos,
clientes que agradecían haber encontrado un espacio que preservaba la autenticidad del barrio, proveedores de distintos países que habían encontrado en Mercado Molina una plataforma para sus productos tradicionales. Hacia el final de la velada, Yasmín se acercó a él con una pregunta directa como era su estilo. «Profe Mateo, ¿con esta nueva división que vas a dirigir, seguirás dando clases en el centro?» La pregunta tocó un punto sensible. Con sus nuevas responsabilidades, mantener el mismo nivel de compromiso con el centro sería prácticamente imposible. Sin embargo, la idea de abandonar completamente la enseñanza le resultaba dolorosa. «Intentaré mantener al menos una clase semanal», respondió honestamente. «Pero también quiero involucrar a otros profesionales de Altamira como voluntarios. Hay mucho talento allí que podría beneficiar enormemente a estudiantes como tú». Yasmín asintió comprendiendo la situación. «Vas a construir más puentes», dijo utilizando la metáfora que Mateo había empleado frecuentemente en sus clases. «No solo entre el centro y Mercado Molina, sino también con Altamira y quién sabe cuántos lugares más». La perspicacia de la joven impresionó a Mateo una vez más. Era exactamente lo que se proponía hacer: utilizar su posición privilegiada para crear conexiones significativas entre mundos que rara vez se encontraban, pero que tenían mucho que ofrecerse mutuamente. «Ese es el plan», confirmó con una sonrisa. «Y quién sabe, quizás en unos años tú misma podrías unirte a Altamira Impacto. Necesitaremos personas que entiendan ambos lados de la ecuación». Los ojos de Yasmín se iluminaron ante esta posibilidad, una que probablemente nunca habría considerado antes de conocer a Mateo. «Me esforzaré para estar preparada cuando llegue ese momento», prometió con determinación. Al día siguiente, mientras Mateo organizaba su nuevo despacho en las oficinas de Altamira Impacto, más pequeñas y menos ostentosas que las de la sede principal, pero ubicadas estratégicamente en un barrio de transición entre el centro financiero y zonas más populares de Madrid, recibió una llamada inesperada. «Señor Suárez», dijo una voz que reconoció inmediatamente como la de Ramón Hurtado, el CEO de Mercasul. «He oído rumores sobre su nueva iniciativa en Altamira. Parece intrigante». Mateo sonrió para sí mismo, intuyendo el motivo de la llamada. «Gracias, señor Hurtado. Estamos muy entusiasmados con el potencial de Altamira Impacto. Me preguntaba si podríamos reunirnos», continuó Hurtado, con un tono mucho más respetuoso que el que había utilizado en Mercado Molina. «Mercasul está considerando diversificar su enfoque en ciertos barrios y su experiencia sería muy valiosa». La ironía no se le escapó a Mateo. El mismo hombre que había intentado adquirir y potencialmente diluir la esencia de Mercado Molina, ahora buscaba su asesoramiento. Era una pequeña victoria, pero significativa. «Por supuesto», respondió con tono profesional. «Mi asistente se pondrá en contacto con usted para concertar una reunión. Pero le advierto que nuestro enfoque es bastante diferente al modelo tradicional de expansión corporativa». «Eso es precisamente lo que me interesa», admitió Hurtado con una nota de sinceridad que sorprendió a Mateo. «El rechazo de los Molina me hizo cuestionarme algunas de nuestras estrategias. Quizás hay algo que estamos pasando por alto». Después de colgar, Mateo reflexionó sobre esta conversación. Si incluso alguien como Hurtado estaba comenzando a reconsiderar el valor de modelos más inclusivos y auténticos, quizás el cambio que buscaba promover era más posible de lo que había imaginado inicialmente. 6 meses después, Altamira Impacto había superado todas las proyecciones iniciales. 3 nuevos proyectos estaban en marcha en diferentes barrios de Madrid, siguiendo el modelo de colaboración desarrollado con Mercado Molina, pero adaptados a las necesidades y oportunidades específicas de cada comunidad. En una tarde soleada de otoño, Mateo se encontraba sentado en la terraza recién inaugurada de Mercado Molina. El espacio, antes un pequeño patio trasero descuidado, se había transformado en un acogedor jardín urbano donde se celebraban degustaciones, talleres y encuentros comunitarios. A su lado estaba don Vicente, observando con orgullo cómo Lucía dirigía una sesión de cocina intercultural, donde estudiantes del centro y vecinos del barrio aprendían a preparar platos tradicionales de Senegal,
guiados por una familia que había establecido su hogar en Lavapiés hacía apenas un año. ¿Sabes, Mateo?, dijo don Vicente, con la mirada fija en la escena frente a ellos. Toda mi vida pensé que el valor de un negocio se medía únicamente en euros, en beneficios, en márgenes. Ahora entiendo que el verdadero valor está en las conexiones que crea, en las vidas que transforma. Mateo asintió, comprendiendo perfectamente el sentimiento. Él mismo había pasado gran parte de su carrera persiguiendo indicadores tradicionales de éxito: ascensos, bonificaciones, reconocimiento. Ahora, aunque seguía valorando esos logros, había descubierto una satisfacción más profunda en el impacto tangible de su trabajo en personas concretas. «Es una lección que ambos hemos aprendido», respondió, «a veces de la manera más inesperada. Y pensar que todo comenzó con un malentendido, con mi prejuicio imperdonable», reflexionó don Vicente, aún con cierta vergüenza al recordar aquel primer encuentro. «Quizás debería agradecérselo», bromeó Mateo. «Si me hubiera tratado bien desde el principio, probablemente habría comprado mi sándwich y jamás habríamos vuelto a vernos». Ambos rieron, conscientes de la extraña ironía del destino que había convertido un momento de discriminación en el catalizador de una transformación profunda que ahora beneficiaba a toda una comunidad. Mientras observaban el bullicio alegre del mercado, Mateo pensó en todas las vidas que se habían entrelazado a partir de aquel incidente. Los estudiantes que ahora tenían nuevas perspectivas profesionales, los proveedores internacionales que habían encontrado un mercado justo para sus productos, los vecinos que habían descubierto un espacio donde la diversidad se celebraba en lugar de temerse. Y también en su propia transformación, de ejecutivo enfocado en escalar la jerarquía corporativa a constructor de puentes entre mundos aparentemente irreconciliables. No había renunciado a su ambición ni a su profesionalidad, pero había encontrado una forma de alinearlas, con un propósito más amplio y significativo. El verdadero valor, comprendió Mateo mientras el sol de Madrid comenzaba a ponerse sobre el animado mercado, no residía en los títulos, las oficinas con vistas o las cifras en una cuenta bancaria, tampoco en el reconocimiento público o las victorias profesionales. El verdadero valor estaba en la capacidad de crear conexiones significativas, de transformar obstáculos en oportunidades, de ver el potencial donde otros solo veían problemas. Y sobre todo, en la valentía de tender puentes entre diferentes realidades, incluso especialmente cuando, esos puentes debían construirse sobre las aguas turbulentas de los prejuicios y los malentendidos. Mientras Mateo contemplaba el resultado de ese primer paso, de aquella primera inversión en la dignidad humana, más allá de los números, supo con certeza que había encontrado su verdadero lugar en el mundo. No en Londres, no en la cima de una corporación multinacional, sino aquí, en el punto exacto donde sus dos mundos se encontraban y se enriquecían mutuamente. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mateo Suárez y don Vicente Molina les haya conmovido y les haya dejado una reflexión sobre cómo los encuentros más difíciles pueden transformarse en oportunidades de crecimiento. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una colección especial con historias igualmente cautivadoras, que exploran los puentes que podemos construir a pesar de nuestras diferencias. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia de transformación personal y social, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder del entendimiento mutuo. ¿Qué puentes han tendido ustedes en situaciones difíciles? Los esperamos en los comentarios para continuar esta conversación que nos enriquece a todos.